Para continuar el programa, hoy vamos a hablar de un tema muy innovador que hasta hace poco pues, veíamos como en forma muy general la patología pulmonar crónica de estos pequeños niños que siempre dan con secuelas bien por su prematuridad o por la terapia que nosotros hayamos implementado, incluso por la desnutrición. Y de eso se va a encargar la doctora Emida Medina Zavala. La doctora Emida es médico cirujano de la Universidad Francisco de Miranda, es pediatra egresada de la Universidad Francisco de Miranda y neonatóloga egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño. Actualmente es jefa del Departamento de Pediatría del Hospital Domingo Luciani y directora del posgrado de Pediatría y Neonatología del Hospital Domingo Luciani. Bienvenida, Emida. La doctora Emida nos va a hablar de los fenotipos de la displasia broncopulmonar. Buenos días a todos. Primeramente, el agradecimiento al comité organizador de la jornada y a todos ustedes por estar presentes acá. Me complace que hay mucho personal de enfermería, ¿ok? Eso nos hace ver que estamos preocupados todos por la salud del neonato. Para hoy tengo un tema distinto que es la parte de fenotipos en la displasia broncopulmonar. Todos hemos oído hablar de esta patología, es una patología que se está estudiando desde hace mucho tiempo. Es difícil hablar en 20 minutos de displasia. Es como que me digan que hable en 20 minutos de mi vida, porque justamente desde el año 167 empieza la descripción de esta patología y empieza a hacerse los conceptos. Primeramente, como tenemos como título fenotipos, tenemos que saber qué son los fenotipos. Los fenotipos no son nada más que las cosas que se ven en una determinada patología, ¿ok? Este genotipo o perdón, este fenotipo depende de una combinación entre el genotipo y el ambiente o peristasis, que es el ambiente que rodea al paciente. Esto permite estudiar mejor las patologías, permite hacer una predicción de la enfermedad y permite el desarrollo de tratamientos que son específicos o personalizados. Esto es importante ya que hasta la fecha habíamos trabajado con un tratamiento que era igual para todos los tipos o todas las presentaciones de displasia. Se han hecho clasificaciones o se han hecho diferentes estudios en los cuales hemos observado o han observado los estudiosos de que hay diferentes formas de presentación y de acuerdo a la presentación debe indicarse el tratamiento. Hay otra terminología importante que son los endotipos, que no son más que las cosas por las cuales ocurren los cambios a nivel de la displasia broncopulmonar. Entonces, por eso es importante que estudiemos los endotipos, que son las causas, y los fenotipos, que son las formas en las cuales se expresa la enfermedad. Hablar de displasia es hablar de muchas cosas, es hablar de un síndrome, es hablar de una afección multisistémica, es hablar de una enfermedad comportacional, se comporta de diferentes formas, es hablar de una enfermedad que puede traer consecuencias posteriores al bebé, es una enfermedad que puede producirse por un mal tratamiento o un adecuado tratamiento del paciente y por lo tanto es importante que siempre la tengamos en cuenta. Usualmente hablábamos que displasia era aquel bebé prematuro que duraba 28 días o más con una necesidad de oxígeno. Últimamente se ha hecho una diferenciación o se ha hecho una clasificación para incluir a todos los bebés que tienen cambios a nivel de su algo pulmonar por un problema de detención en el desarrollo de sus pulmones. Hablábamos antes de una displasia clásica, ¿ok? Esta displasia clásica es la que anteriormente más que todo afectaba a los pretérminos, que era debido a un manejo inadecuado de nuestros pretérminos. No sabíamos mucho de la enfermedad, había una ventilación que de repente no era la adecuada, utilizábamos altas concentraciones de oxígeno, no se utilizaba el surfactante, había otra serie de agentes etiológicos que producían la enfermedad y esto llevaba a un cuadro que era más que todo un cuadro fibrótico o inflamatorio a nivel del pulmón del bebé recién nacido. Este fenotipo era una lesión pulmonar severa con fibrosis, inflamación y cambios que podían ser de tipo quístico a nivel de la radiología. A partir de los años 90 se cambia el concepto y hablamos de una displasia vieja a una displasia nueva. La displasia nueva no es más que el mismo pulmón de recién nacido pretérmino, pero que ha sido tratado de una forma diferente. Con el correr del tiempo hemos visto que hemos manejado la parte pulmonar con una ventilación gentil,
se utilizó el surfactante, sabemos que el oxígeno a altas concentraciones produce daño y todas esas cosas han hecho que se cambie el concepto. Y tenemos que manejar una displasia que es diferente a la displasia que pensábamos que había antes. Esta displasia ocurre más que todo por detención del desarrollo pulmonar, ¿ok? Y es lo que debemos considerar para su tratamiento. Esta clasificación es una clasificación que se ha llevado a conclusión, como le dije anteriormente, muchas veces teníamos pacientes que no duraban los 28 días, pero hay cambio, hay detención a nivel de su desarrollo pulmonar. Hay pacientes que tienen más de 36 semanas o un poco cercano a ellos y puede haber cambios. Entonces, por ello, es una clasificación que trata de incluir a todos los pacientes. Se dice que cuando un paciente respira adecuadamente con aire ambiente, no hay displasia. Cuando un paciente tiene una cánula nasal con menos de 2 litros o tiene un requerimiento de oxígeno menos del 30%, hay una displasia grado 1. Si tiene una cánula nasal que amerita más de 2 litros o una FiO2 mayor a 0,30, tiene una displasia grado 2. Y por supuesto que tiene ventilación mecánica, es que tiene la displasia grado 3, que era lo que llamamos antes displasia severa. Es una secuela frecuente a nivel de todos los pretérminos, mayormente, interviene y es un resultado de un complejo multifactorial que veremos más adelante. Esta patología se ha visto en mayor número gracias a la mayor sobrevida de los prematuros. Vemos que con los adelantos científicos, con los estudios, los manejos, el uso de los corticoides prenatales, que ha sido de gran ayuda para evitar o para disminuir el riesgo de displasia en pacientes, ya que esto podría ayudar a su maduración pulmonar, gracias a los dispositivos de reanimación pulmonar con concentraciones de oxígeno menores, gracias al uso del surfactante del sólido y gracias a la ventilación gentil, hemos disminuido toda esta cantidad de la vieja displasia. Sin embargo, la displasia sigue en avance, ya que estamos tratando con niños que son menor edad, menor peso, y que tienen secuelas nutricionales importantes, neurológicas, son pacientes que van a durar mucho tiempo en la terapia neonatal, pacientes que van a tener una hospitalización prolongada y cada uno de esos factores puede influir en la evolución de esta enfermedad. Vemos aquí cómo el pulmón prematuro está expuesto a diferentes agentes. Hay un desarrollo intrauterino pulmonar, hay un desarrollo intrauterino, puede haber enfermedades pulmonares, puede haber infecciones, puede haber algún tipo de enfermedad pulmonar crónica relevante, puede expresarse como una taquipnea o una neumonía y al final el prematuro es el que va a sufrir todas las consecuencias con la presentación de la displasia broncopulmonar. La clínica es una clínica que no es específica, pero es muy frecuente. Tenemos pacientes que son pretenidos taquipnea, respiración oral, aumento del diámetro anteroposterior, tiraje intercostal, sibilancia, crepitante y cianosis. Y esto se debe a muchos factores. Tenemos principalmente los factores genéticos. Se ha descubierto que la displasia broncopulmonar tiene su relación con la parte genética, tiene relación indudablemente con la ventilación que utilicemos, tiene relación con las infecciones y con la hiperoxia. Todo esto lleva a una deficiencia surfactante, hay una inflamación, muerte celular, puede haber una resolución del parénquima pulmonar o puede haber un reparo que es inadecuado, que es lo que produce la displasia broncopulmonar. Vemos aquí nuevamente los entes que pueden intervenir en la presentación de la displasia, ya les dije previamente la genética, el desarrollo pulmonar, puede haber antecedentes maternos de gran importancia. En esto influye grandemente, por ejemplo, la infección por algunas bacterias, el uroplasma urolítico, que es uno de los gérmenes que más frecuentemente se relaciona con la displasia, tiene que ver con la nutrición, inclusive la nutrición materna y la parte endocrina. Todo esto me lleva a un proceso de inflamación pulmonar que puede haber cambio fibrótico o no fibrótico de algún otro tipo de pulmonar y produce la enfermedad. Tenemos que tener posteriormente todo el procedido manejo contra la infección contra el virus respiratorio sincitial, utilizar oxígeno a bajas concentraciones, prevenir los melotraumas, tratar el ducto arterioso persistente si prematuro si está involucrado, evitar el sobrecargo y todo esto se hace mucho más difícil en los pacientes que son pretéritos. Se ha tratado de determinar los marcadores. Si los tuviéramos, todos fuéramos felices, porque con un solo laboratorio ya sabríamos quién es propenso a displasia. Sin embargo, estamos en proceso de estudio.
se han denominado muchas sustancias que podrían ser marcadores para establecer la probable presencia o el probable riesgo para displasia. Sin embargo, todo estudio o estos biomarcadores están en prácticamente pruebas. Vemos que hay biomarcadores que se pueden conseguir a nivel de la sangre, a nivel del pulmón, a nivel del líquido amniótico. Hay una de la cantidad que verán ustedes allí que pueden ser utilizados, algunos que están en vías de desarrollo. Hay la parte ahorita que son los marcadores proteicos y genéticos, que son aquellos que determinan la cantidad de proteínas que pueden aumentar en un proceso de displasia, ¿ok? Y están los metabolitos, que son los que me dicen cómo se está trabajando en ese momento con todas las sustancias que se producen a nivel de los líquidos que hablé previamente. ¿Cuál es el dato para estos marcadores? Que es difícil, porque las displasias son diferentes. Hay variabilidad, por lo tanto, conseguir uno específico ha sido muy difícil. Es muy difícil trabajar con multifactorialidad, ya que ya hemos hablado previamente que la displasia se produce por varios factores y no hay una fuerza, consenso que sea programado para que todos utilicemos estos medios. En un paciente con displasia podemos utilizar todas estas cosas que están acá, pero debemos saber cuándo utilizarla, cómo utilizarla, más cuando estamos en un periodo de pocos recursos económicos, más que todos los países sudamericanos y los países del mal llamado tercer mundo. Estos son básicamente la saturometría que utilizamos frecuentemente o casi en todas las unidades de terapia intensiva neonatal, las rayos X para ver los cambios que pudiera haber, nos pudiese ayudar para determinar el tipo de displasia, el uso del ecocardiograma para vigilar la parte hemodinámica, el electrolito, fibroncoscopia y un control multidisciplinar. Ahora, hablando de los fenotipos, ya dije previamente que había la displasia clásica o antigua. Este es un concepto que es más que todo anatomopatológico y justamente se basa en la fibrosis que puede haber o la inflamación que puede haber en el pulmón de recién nacido pretérmino por la injuria con los agentes que hablamos previamente. Podemos haber opacidades irregulares, atelectasia, áreas de perinsuflación, que al final van a llevar a una alteración del recién nacido. Y la nueva displasia, que es la que se crea nuevamente, o se crea ahora, porque hemos visto que la edad o el promedio de vida y que podemos atender al neonato pretérmino puede ser desde antes que lo que utilizamos posteriormente. Antes, un bebé de 32 semanas en adelante se podía tratar, teníamos una forma de tratarla, pero veíamos que había mucho más cambios en el nivel de su pulmón. Ahora, en esta fase que estamos viviendo, un bebé, inclusive de 24 o 26 semanas, puede nacer, puede desarrollarse, y en esto vemos otro tipo de cambio, que es la detención del desarrollo de su pulmón, del crecimiento de su pulmón. Vemos una apariencia más uniforme radiológicamente, puede haber pulmones hiperplanos, hay menos volumen pulmonar y tiene que ser tratado de otra forma. El tratamiento debe variar o debe hacerse según el fenotipo. Como les dije, el fenotipo es la forma como se presenta la enfermedad. Podemos utilizar muchas cosas, ya todos hemos hablado muchas veces o lo hemos leído o lo hemos utilizado. El soporte ventilatorio, poco uso de oxígeno, la parte de los antiinflamatorios, los esteroides, surfactantes, nutrición, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de un fenotipo, vamos a tratar esta patología de forma específica, ¿ok? Antes hablábamos prácticamente de dos fenotipos, que era de la displasia vieja y la displasia nueva. Ahora hablamos de 7, algunos hablan hasta 9 fenotipos, que como les dije, es la forma en que se presenta la enfermedad. Tenemos el fenotipo conjuntivo, que es aquel paciente que tiene toda la característica para hacer un diagnóstico de displasia, pero que tiene edema pulmonar. Este paciente que tiene edema pulmonar, tenemos que utilizar una estrategia de tratamiento diferente. Si tenemos un edema pulmonar, deberíamos utilizar mayormente la parte de los diuréticos, porque tenemos un edema pulmonar que puede llevar a una sobrecarga del corazón derecho, podemos utilizar los diuréticos. Tenemos el fenotipo vascular, que está asociado a hipertensión pulmonar o ataxia vascular. En estos casos, deberíamos utilizar otro tipo de tratamiento. Debemos utilizar, por ejemplo, el sildenafil, el bosartán, el óxido nítrico, que nos disminuye la presión de la arteria pulmonar y con ello llevaría un beneficio al paciente. El tercer fenotipo es el fenotipo intersticial, que este incluye subtipos como inflamatorio, el de remodelado, fibrosis. En este caso podemos utilizar
los esteroides, ¿ok? El fenotipo parenquimatoso, que es con componentes que son de gran calibre de los alvéolos, y con ellos podemos utilizar otro tipo de maniobras, como es la parte de utilizar la ventilación gentil y utilizar algún tipo de esteroides. Tenemos el fenotipo de la vía aérea periférica, que más que todo es la presentación como broncoconstricción o hiperreactividad de las vías aéreas, en lo cual podemos utilizar esteroides inhalados junto con broncodilatadores. Y el fenotipo de la vía aérea central, que puede presentarse como una trancomalacia, una estenosis subglótica, una broncomalacia, la podemos ver en aquellos pacientes pretérminos, que son muy pretérminos, que tenemos que intubar muchas veces. Todo este daño mecánico puede producir una displasia con este fenotipo y el tratamiento debe ser diferente. Estos pacientes inclusive pueden ameritar que se les haga una traqueostomía. Vemos así como, aparte de estos 6 fenotipos, que son los que mayormente se hablan, puede presentarse un fenotipo mixto, porque uno puede estar acompañado de otro tipo de fenotipo, con lo cual el tratamiento es mucho más difícil. Muchas veces tenemos pacientes que acuden a nuestra consulta frecuentemente que tienen un cuadro de asma a repetición. ¿Ok? Sabemos que el asma tiene un componente etiológico que es multifactorial, pero muchas veces estos cuadros de broncoconstricción, de hiperactividad bronquial pueden ser causa de una displasia que no se hizo diagnóstico previamente y que esa es su forma de presentación. Vemos acá el cuadro, que son las 6, algunos hablan hasta 9 porque hablan de los subtipos, pero básicamente son 6 fenotipos aparte del mito. El tratamiento para esto ya dijimos que debería enfocarse de acuerdo al tipo de fenotipo. No podemos o no debemos utilizar la misma terapéutica para todos los pacientes con displasia, ¿ok? Porque muchas veces por eso probablemente el paciente no mejore. Si yo tengo un paciente que tiene un fenotipo congestivo, yo no haría nada con colocarle nebulización con broncodilatadores, ¿ok? Si tengo un paciente que tiene un fenotipo vascular, yo no haría nada si yo le coloco esteroides, ¿ok? Entonces, cada tratamiento debe personalizarse de acuerdo a la forma en que se presente. En general, tenemos el soporte respiratorio. Ya todos sabemos que debemos utilizar el oxígeno a bajas concentraciones, una ventilación mecánica gentil, preferiblemente no invasiva. En caso de que tenemos que utilizar la traqueostomía, entre los farmacológicos mayormente tenemos los diuréticos, ¿ok? Que utilizamos más que todo la tiazida y la espironolactona. Hay discusión en cuanto a esto. Algunos dicen que la espironolactona no hace falta, porque si usted coloca tiazida y tiene un buen aporte de sodio y potasio, no necesitaría. Los corticosteroides ya sabemos que también se utilizan con la discusión de que no deben utilizarse mayormente la primera semana de vida del neonato relacionada con parálisis cerebral. El uso de la cafeína, que es una de las cosas que más utilizamos, que aparece en todos los protocolos, que nos ayuda, aparte de que disminuye el riesgo de apnea con el consiguiente daño pulmonar, aparte de eso, mejora la parte de la motilidad diafragmática. El uso de los vasodilatadores pulmonares, importante la nutrición adecuada de este paciente, que debe utilizarse en todos los pacientes de acuerdo a que tengan un fenotipo de uno o de otro. Siempre debe utilizarse la nutrición. Se discute el uso de la vitamina A, que nosotros no lo usamos, pero su resultado más que todo cuando se utiliza la vía intramuscular es discutible todavía. La parte posterior, que es la profilaxis contra el virus respiratorio sincitial y las medidas que deben utilizarse de forma genérica. Cuando se hace la prevención de la displasia broncopulmonar, hay factores que son prenatales que deben considerarse, como es el uso de los corticoides antinatales, que lo utilizan ya saben los obstetras, la prevención del parto prematuro, el tratamiento de las infecciones urinarias. Hay medidas que son tempranas, que es a la primera semana de vida del neonato, como el soporte ventilatorio gentil, el uso del CIPAC preferiblemente, ¿ok? Y antes que CIPAC se utiliza la ventilación mandatoria intermitente intranasal, que tiene mejores resultados, estrategias como la epicardia permisiva y utilizar unos volúmenes corrientes que no sean ni tan bajos para que haya penetrancia pulmonar, ni que sean tan altos para que haya una sobreintención y es retiro lo más pronto posible del soporte.
Sabemos que con la administración de surfactantes también tenemos buenos resultados, se utiliza más que todo o se recomienda más que todo la colocación de surfactantes con la maniobra que utilizamos con instilación directa a nivel con una sonda orogástrica. Nosotros utilizamos aquí el CIPAC con el método de enchufe, que también da buenos resultados. Ya hablamos de la vitamina A y de la cafeína. La restricción de líquidos, ¿ok? Que no debe ser tan poca ni debe ser mucho. Tenemos que tener una restricción de líquidos siempre garantizando el buen desarrollo hemodinámico y la nutrición agresiva que debe utilizarse desde los primeros días de vida. Las medidas a largo plazo ya deben haber aquí previo. Aquí tenemos como neuroexposición al humo de tabaco y por supuesto la vacunación completa. Gracias.